Saludos, les habla Jairo Ceballos. En este momento estaremos hablando sobre fenómenos fonológicos del español de Venezuela. Bien, para ser breves, deberíamos primero comenzar con una introducción que nos dijera, obviamente, nos diera un cimiento de cómo surgen estos fenómenos. Bien, antes de comenzar debemos decir que para conocer una lengua y sus variantes es necesario conocer un poco de su contexto histórico. Hablar un poco de historia nos hará entender de qué forma y bajo qué circunstancias se fue construyendo el español de las colonias americanas, en este caso de Venezuela, hasta llegar a lo que hoy es. Por otro lado, es necesario entender que hay múltiples teorías. Una de ellas, muy aceptada, es la de John Linsky en su libro El Español de América, en la que muestra que el andalucismo es posiblemente la hipótesis que en esta obra se especula sobre la posibilidad de que el español hispanoamericano esté formado bajo los cimientos de la variante andaluza. Sin embargo, una investigación, de hecho varias investigaciones, pero en este caso sobresalen la de María Vaquero y otra de Claudia Parodi, desmienten el supuesto andalucismo, pues se estudia la posibilidad mucho más precisa de explicar cómo se originó el español que se habla hoy en día en el continente americano. Y en este caso, pues, hace énfasis en el español atlántico, que obviamente abarcaría la gran parte del español venezolano. Según las autoras, el español atlántico, aunque posee un parecido moderado con la norma andaluza, se caracteriza por la asimilación de algunos rasgos particulares del castellano viejo. Por tanto, sería necesario tomar en cuenta las normas de prestigio de la Edad Media. Interesante esto, ¿verdad? Bien, ahondaremos un poco más en el contexto histórico a medida que vayamos avanzando en conocer algunos de estos fenómenos fonológicos del español de Venezuela. Haremos una breve lista, obviamente hay muchos más, ¿no? En este caso podemos hablar del ceseo, de algunas consonantes en posición implosiva que son elididas, la realización de la dental en posición intervocálica o al final de palabras, el aplacismo y rotacismo, que es muy común en la parte central y oriental del país, la alternancia entre la medio palatal y la palatal nasal, y el relajamiento del la velar y su igualación con la aspirada procedente del la glotal árabe. Por otro lado, también hablaremos de la sibilante en posición implosiva y obviamente un fenómeno que nos reconoce, que nos marca, es el J. Bien, empezando a hablar un poco del ceseo y retomando ya el contexto histórico, debemos recordar que en el castellano medieval, en ese inventario grande de silibantes que tan profundamente marcan la formación del español americano, se sigue pensando que es un resultado evolutivo independiente en América y en España. Sin embargo, Quesada Pacheco señala que diacrónicamente el fonema silibante en América, al igual que en Andalucía, proviene de la fusión de las silibantes medievales sonoras y que además, ¿verdad? Los inmigrantes españoles tenían el fonema fricativo interrectal sordo en este inventario fonológico de prestigio. Sin embargo, nunca lograron implantarlo en el Nuevo Mundo. Por ello, se puede decir que a los dominios americanos, como es el caso de Venezuela, no llegaron las silibantes medievales sonoras, sino que su llegada posterior al descubrimiento se produjo con otros movimientos migratorios, en este caso con la variedad centro-norteña, como con la andaluza y la canaria, donde es muy común el ceseo. Hablando de ceseo, si no lo entendemos, pues recordemos que no hacemos la diferenciación entre Z y S, ¿verdad? este, por mencionarlo de una manera un poco más entendible. Pronunciamos zapato, sapo, casa, casa de cacería, de la misma manera. Bien, pasando a otro fenómeno, es la elisión de las consonantes en posición implosivas, en este caso la silibante, también tenemos la sonora, ¿verdad? Y la dental. De acuerdo con Sedano, la variedad más extrema es el español popular hablado de manera coloquial, en el que no solo se registra un debilitamiento, ¿no? De algunas consonantes en posición implosiva, como es el caso de la silibante, la sonora y la dental, sino que también se eliden. Esto de elidir es que se elimina por completo, ¿no? Por ejemplo, lo podemos ver nosotros en el caso de Navidad, actividad, sociedad. Muchas veces lo podemos mencionar pero coloquialmente Navidad, sociedad, actividad,
Por otro lado, tenemos el caso de palabras en plural a las que le dividimos completamente a la S, ¿verdad? Somos, en vez de somos. Este, y en el caso de la R, ya es como mucho más vulgar su uso, ¿no? Se podría entender, por ejemplo, en vez de comer, decimos comer, vamos a comer, ¿no? Algo muy, muy coloquial. Solamente lo utilizaríamos, obviamente, si conocemos la norma, lo utilizaríamos entre familiares y amigos que comprenden que manejamos bien la norma. En el caso, pues, también es un vulgarismo en personas que no saben hablar muy bien, ¿no? Entonces podemos ver la edición de la sonora. Ahora, asimismo, en la zona central, los fenómenos del abdacismo y rotacismo están asociados al español popular, mientras que en otras zonas, como por ejemplo el oriente del país, son fenómenos exclusivamente diatónicos, ¿sí? En el área central, por ejemplo, hablamos de Caracas, Aragua, ¿sí? Esto del abdacismo y rotacismo es algo completamente popular, ¿no? Sin embargo, en el oriente del país es algo que es profundamente diatónico. Ya cuando hagamos un poquito más de énfasis en el abdacismo y rotacismo, les explicaremos qué es. Por otro lado, hablando de las realizaciones de la dental en posición intervocálica o final de palabra, podemos decir que las distintas realizaciones de la dental en posición intervocálica o al final de la palabra son claros ejemplos de una variación fonológica que posee mayor ocurrencia en el habla y está condicionada por factores lingüísticos y sociales. Obviamente esto de lo social va a influir muchísimo porque, por ejemplo, esto de decir dedo, en vez de decir dedo, ¿verdad? Elidiendo la dental en posición intervocálica, o Navidad, ¿verdad? Al final de la palabra, también va a denotar, ¿verdad? Un cierto estrato social. Uno de los factores externos que causan variación a nivel fonético es la diafasia, visto que corresponde a situaciones conversacionales. Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que el castellano no vino directamente de la España hasta Venezuela, sino que lo hizo a través de Santo Domingo, donde se formó un castellano común que, según dice Jesús Bolsa, es la base de todo el castellano americano, sobre todo el antillano. Por eso, en la pronunciación andina podemos notar que esto de la realización de la D, ¿verdad? En posición intervocálica al final de la palabra no es muy común. Esta región, bueno, tiene una manera distinta de hablar, pues podemos ver que geográficamente es una región separada del resto del país. Y obviamente tuvo otras influencias en la formación de su propio español. Bien, andando así en el abdacismo y rotacismo, de acuerdo con José Chela Flores, el abdacismo y rotacismo son vistos como procesos naturales de mayor comodidad para el hablante. Obviamente, esto de cambiar, obviamente, las líquidas, ¿no? La R por la L. Cómo lo vemos? Por ejemplo, en el oriente, es una forma más fácil de hablar, más sencilla. Tamal, tamar, ¿verdad? Este, por ejemplo, decir, el adaptación y rotación se debería considerar como un proceso natural al cual el hablante recurre inconscientemente para mayor comodidad en su producción oral, siendo lo mismo un estudio evolutivo más estable que el propio yeísmo, pero aún susceptible de seguir cambiando en su propio proceso de evolución por razones de la inestabilidad inherente en estos fonemas, ¿no? Es muy común seguir confundiéndolos, ¿no? Lo que hablábamos, por ejemplo, en Oriente, pues es muy común esto de cambiar. Generalmente abunda más el rotacismo, ¿sí? La pronunciación de la R en posición implosiva, siempre cambiando una L, ¿no? Cambiando el sonido de L por R. Es muy, muy cultural para nosotros identificar al oriental, ¿verdad? O al margariteño, se nos hace fácil por este fenómeno fonológico. Aunque obviamente también es común en la parte central, de hecho en Caracas también es común que suceda. Por otra parte, hablando ahora de este intercambio entre la mediopalatal y la palatal nasal, recuerdo que era común para nosotros los caraqueños, ¿verdad? No mencionar la palabra huevo cuando vamos a comprar, ¿no? Porque sería un chinazo. Y en vez de decir huevo, decíamos ñema. Y obviamente esto en el habla muy, muy, muy popular, ¿no? De hecho, que
que hasta se podría decir que es la forma de hablar del malandro, ¿no? Sin embargo, sorprende que esto de la alternancia, ¿no? De la medio palatal y la palatal nasal no es un fenómeno propio del barrio bajo de Caracas, sino que esto también es dado en Canarias, ¿no? Los canarios también tienen este fenómeno, ¿no? Dice popularmente ñema, también es común en el habla canaria, de acuerdo al doctor Corrales Zumbado. Y en Canarias también se atestigua fenómenos, por ejemplo, como ñunque en vez de yunque, al lado de ñema en vez de yema, ¿sí? Entonces, a veces creemos que algo es propio de nosotros o que lo hemos inventado y realmente pues lo hemos heredado también de todos estos procesos de intercambio. Bien, ahora hablando de la relajación, ¿verdad? De los sonidos de este sonido precedente de la glotal árabe, ¿no? Este, yo consideraba al principio que solamente lo veíamos, bueno, me fijaba solamente en esto de alar y jalar, ¿no? Con la palabra en inglés. Sin embargo, sí, luego, ya escuchándolo mejor, lo hemos hecho siempre, ¿no? Con esto de estar harto, ¿verdad? Hecho es una palabra muy común en personas de Oriente, ¿no? Cuando algo está hecho, hecho, o de hecho puede tener otra significación también, no esto está hecho. Entonces, naturalmente se trata de ampliar la base documental a fin de asegurar los perfiles de la perspectiva histórica, tanto en los niveles socioculturales como en la variación diatópica. Pero no faltan los fondos textuales con que trazar las principales líneas evolutivas del español en Venezuela. También, por supuesto, en lo concerniente al relajamiento del avelar y su igualación con la aspirada procedente de la glotal árabe. Entonces, no es solamente en el caso del extranjerismo jalar donde lo hemos utilizado, sino que también lo hemos empleado ya muchísimo, muchísimo antes. Ahora bien, hablando de la S en posición inclusiva, ya hablamos de algunas consonantes, de hecho también la mencionamos. Sí quisiera mencionar que es un fenómeno, este fenómeno de elisión de la silibante es importantísimo en Venezuela y sobre todo en el área de Caracas, ¿sí? Donde no solo relajamos la silibante, sino que la elidimos, ¿no? De hecho no decimos Caracas, sino ya Caracas de una sin relajarla, ¿no? Dice, los resultados muestran que la lisión, la lisión fonética de la sibilante en esta variedad del español es prácticamente inexistente en posición interior de la palabra. Es decir, nunca elidimos a la silbante en una posición interna en la palabra. Sin embargo, sí es común en la posición inclusiva. La aspiración se ve favorecida cuando va seguida de consonante no continua. La lisión es más frecuente cuando va ante consonante continua, vocal acentuado a pausa, y la retención es más común sobre todo cuando va seguida de pausa. Bien, también es necesario marcar aquí que lo social, ¿verdad? La estratificación social también quedará marcada con esta edición de la silbante posición inclusiva. Pues quien maneja pues una habla mucho más culta, pues evitará hacerlo. Sin embargo, también en personas muy cultas se puede observar porque ya es algo característico de Caracas, ¿no? Ya como que lo sentimos nuestro y sin importar el, el estrato social, pues lo empleamos. Y bien, llegando al yeísmo, pues Venezuela es profundamente yeísta. No tenemos, ahorita estando fuera, esta distinción entre el sonido, pues, de la Y y el sonido de la doble L, ¿no? En este caso, pues, estaríamos hablando de yeísmo porque las pronunciamos exactamente igual. Entre nosotros no hay una pronunciación distinta. He notado, pues en otras regiones, en otros países, acá, por ejemplo, en Colombia, que hay regiones donde la gente sí establece una limitación, un límite claro entre la pronunciación de la Y y de la doble L, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de la palatal lateral sonora, que aquí en muchas regiones, por ejemplo San Gil, tratan de pronunciarla muy clara, ¿verdad? Esto de la lateral, lo lateral se escucha muy claro. Sin embargo, hablando de la palatal central sonora, Y, es el caso de Venezuela. Nosotros utilizamos pues un sonido central completamente.
No tenemos una distinción, lo mismo que ocurre con el ceseo, ¿no? No tenemos una distinción entre estos dos sonidos. Bien, esto sería entonces alguno de los más sobresalientes casos. El material de referencia pues, que se analizó fue Frago en la Fuente de la Historia del Español de Venezuela, de la Universidad de Zaragoza, los Ponce, de análisis de variación del español de Venezuela a través de videos y grabaciones, de Zapata, fenómenos fonéticos, fonológicos, procesos evolutivos fonetológicos, y de Ruiz, obviamente, en la comparación inclusiva del habla de Caracas. Agradezco pues su atención y espero que haya sido bastante informativo esto en cuanto a los fenómenos fonológicos observados en Venezuela.